Bajo su espeso manto de nubes, Venus es un mundo implacable. Calor extremo, una presión que te aplastaría al instante y planicies volcánicas que se extienden cientos de kilómetros. Un planeta esculpido por erupciones cataclísmicas y una geología que parece de otro mundo. Más allá de unas pocas imágenes borrosas y algo inquietantes que logramos capturar desde la superficie, Venus mantuvo bien guardados sus secretos durante siglos. Nadie había visto nunca qué se escondía tras ese velo, hasta que llegó la Magallanes. El 4 de mayo de 1989, el transbordador espacial Atlantis despegó por tercera vez desde el Centro Espacial Kennedy. A bordo llevaba una carga muy especial. La primera sonda de espacio profundo lanzada por un transbordador, con destino a Venus y lista para hacer historia. Durante 4 años, la nave Magallanes estudió con todo detalle a nuestro vecino más cercano, cartografiando un 98% de su superficie con una resolución de hasta 100 metros. Las imágenes que nos envió cambiaron para siempre todo lo que creíamos saber sobre Venus, y eso es exactamente lo que te voy a enseñar hoy. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy a descubrir las impresionantes imágenes que nos envió la misión Magallanes de la NASA, las sorpresas que desvelaron sobre el violento pasado de Venus y los misterios que, a día de hoy, siguen sin resolver. La Mariner 10 fue la primera que nos regaló imágenes de Venus en 1974, captando sus densas formaciones nubosas mientras pasaba de camino a Mercurio. Al año siguiente, la Unión Soviética, con su programa Venera, logró posar una sonda en la rocosa superficie del planeta y nos envió las primeras, y hasta ahora únicas, imágenes desde allí abajo. Lo que mostraban era un paisaje desolado y siniestro. Pero aquellas imágenes solo cubrían zonas diminutas del planeta. Las cámaras de los módulos apenas podían ver unos metros a su alrededor, y en cuestión de horas acababan destruidas por la aplastante presión de Venus. En los años 70, el orbitador Pioneer Venus, también llamado Pioneer Venus 1 o Pioneer 12, nos dio algunos datos de radar, pero su resolución era muy baja y las imágenes incompletas. Para que te hagas una idea, es como si intentaras cartografiar la Tierra y en Google Maps solo pudieras acercar hasta unos 75 kilómetros. Nueva York quedaría reducida a un solo píxel. Así es imposible hacer un mapa en condiciones. Además, la Pioneer 12 no cubrió bien las zonas más septentrionales y meridionales del planeta. Sería como si en un mapa terrestre nos faltaran casi por completo el Ártico y la Antártida. En la NASA tenían claro que podían hacerlo mucho mejor. Querían verlo todo. Los relieves, la tectónica, los impactos, los procesos químicos, la erosión e incluso investigar qué se esconde en el interior de Venus. Así que pusieron en marcha una misión muy ambiciosa para capturar la superficie entera del planeta con un nivel de detalle increíble, y de paso obtener un mapa gravitatorio que nos diera pistas sobre su estructura interna. Esa misión fue la Magallanes. Pero antes de enseñarte las imágenes que nos envió la Magallanes, tienes que entender 3 innovaciones clave que hicieron que esta misión fuera tan revolucionaria. La primera, para atravesar la densísima atmósfera de Venus, la Magallanes mejoró la altimetría por radar que ya había usado la Pioneer. Los ingenieros montaron una gran antena de alta ganancia de 3,7 metros, la misma que llevó la Voyager, junto con componentes de otras misiones anteriores para crear un radar de apertura sintética o SAR. Este sistema tomaba varias lecturas del mismo punto desde distintas posiciones orbitales y luego las combinaba. Así simulaban que tenían una antena mucho más grande, consiguiendo unos detalles de la superficie sin precedentes. La segunda innovación fue su órbita polar. Magallanes iba dando la vuelta al planeta de polo a polo, escaneando Venus en franjas norte-sur en cada una de sus órbitas de 3 horas y 15 minutos. En total, completó 6 ciclos de mapeo, cada uno de 243 días. Los 3 primeros para cartografiar la superficie y los 3 siguientes para medir su campo gravitatorio. Para que te hagas una idea, al terminar su primer ciclo el 15 de mayo de 1991, ya había superado su objetivo inicial del 70%, cubriendo nada menos que el 83,7% del planeta. Al acabar el tercer ciclo, había mapeado el 98% de Venus con una resolución entre 100 y 250 metros.
La Magallanes envió a la Tierra más datos que todas las demás misiones planetarias de la NASA juntas hasta ese momento. Unos 150 gigabytes. Hoy en día puede sonar a poco, seguramente tu móvil tenga más memoria, pero para principios de los 90 era una auténtica barbaridad. Y la tercera innovación. Después del tercer ciclo de mapeado, en septiembre de 1992, Magallanes transmitió una señal de radio continua a la red de espacio profundo de la NASA. Gracias a los cambios en la aceleración de la sonda al orbitar Venus, esa señal se distorsionaba por efecto Doppler, y eso permitió a los científicos deducir la distribución de la gravedad del planeta y obtener pistas sobre su estructura interna y su densidad. En definitiva, las imágenes que te voy a enseñar tienen una nitidez 10 veces superior a cualquier imagen de radar tomada desde la Tierra o por una nave en órbita en aquel momento, y 250 veces mejor que los datos de la Pioneer 12. Por primera vez pudimos ver qué se escondía bajo esas nubes tan densas y corrosivas. Así que venga, vamos a echar un vistazo. Donde antes otras misiones solo habían mostrado contornos borrosos, la Magallanes nos reveló un mundo con un nivel de detalle impresionante, descubriendo por primera vez las características reales de la superficie de nuestro planeta vecino. Este mosaico tardó una década en montarse, y la mayor parte de los datos de radar provino directamente de las lecturas de la Magallanes. Vamos a acercarnos todavía más y a hacer una pequeña visita guiada. Cuando te aproximas a Venus, enseguida llama la atención la falta de cráteres. Comparado con la Luna o Marte, es como si estuviera prácticamente intacto. La Magallanes solo identificó unos 940 cráteres repartidos por todo el planeta. Muchos cráteres pequeños directamente no existen porque los meteoritos que los provocarían se desintegran al atravesar su densa atmósfera, pero es que, además, los cráteres que sí encontramos tenían un aspecto que nadie se esperaba. Fíjate, por ejemplo, en estos tres cráteres: Hao, Danilova y Aglaonice. Cuando un meteorito impacta, lanza material que queda depositado alrededor, formando una especie de manto amarillento en la zona circundante. Ese material eyectado deja huellas muy características que nos sirven para averiguar un montón de cosas: el ángulo y la energía del impacto, cuándo ocurrió, la composición de la superficie y del subsuelo, y mucho más. Lo curioso es que los restos que rodean estos cráteres tienen unos patrones ondulados, como en forma de flor, que recuerdan a coladas de lava. Están hechos de roca fundida, que permanece líquida mucho más tiempo del que cabría esperar por las altas temperaturas que reinan en Venus. Otro ejemplo impresionante es el cráter Adivar. En mundos sin atmósfera, como la Luna, el material eyectado sigue una trayectoria balística en arco. Pero en Venus, ese material interactúa con su densa atmósfera, generando potentes vientos que arrastran la eyección en corrientes pegadas al suelo. Así se forman marcas tan extrañas como esta que ves aquí, con forma de herradura, algo que solo sucede en Venus. Y por último, tenemos el cráter Adams, que mide unos 90 kilómetros de ancho y deja una estela que se extiende hasta 600 kilómetros. Probablemente sea una mezcla de material derretido por el impacto, o incluso magma, que logra mantenerse líquido más tiempo del habitual gracias a las altas presiones y temperaturas del planeta. La escasez de cráteres nos da una pista muy clara. La superficie de Venus es sorprendentemente joven. De hecho, los datos gravitatorios que nos dejó la Magallanes apoyan la idea de que Venus sufrió un evento global que reseteó su superficie hace unos 300 a 500 millones de años. ¿Pero qué pudo provocar un cambio tan radical? Volcanes, montones y montones de volcanes. Antes de la Magallanes ya sabíamos que Venus tenía rasgos volcánicos, pero no nos imaginábamos que la friolera del 85% del planeta estuviera cubierto por coladas de lava. Fíjate, por ejemplo, en estos domos tipo tortita, unos montículos de unos 65 kilómetros de ancho, con la parte superior ancha y plana y menos de 1 kilómetro de altura. Seguramente se formaron a partir de lava muy viscosa que, tras enfriarse y retraerse, agrietó la superficie y creó esos hoyuelos que se ven en la imagen. O mira también estas extensas coladas que se extienden cientos de kilómetros sobre las planicies fracturadas que hay bajo dos grandes volcanes en escudo: Sapas Mons y Maat Mons. Al estudiar las distintas formas y patrones que tienen estas llanuras volcánicas, los científicos pueden identificar diferentes procesos volcánicos,
desde erupciones locales en volcanes en escudo hasta gigantescas inundaciones de lava que cubren áreas inmensas. Y ya que hablamos del Maat Mons, vamos a acercarnos un poco. Con unos imponentes 8.000 metros de altura, es casi tan grande como el Everest. Además, es un volcán en escudo, que se caracteriza por sus laderas amplias y poco inclinadas, como las del Mauna Loa en Hawái. Los volcanes en escudo no son los únicos que verás en Venus. Los pequeños domos volcánicos, como estos que te enseño ahora, son también muy comunes en la superficie del planeta. A diferencia de los volcanes en escudo, los domos se forman cuando sale lava tan espesa que apenas puede fluir. Al ir saliendo lentamente por la chimenea, la lava se acumula y se enfría en los bordes. Este grupo de volcanes, que queda entre las coladas ásperas del este y otras mucho más lisas al oeste, nos indica que aquí se superponen dos tipos diferentes de lava, aunque todavía no sabemos bien qué proceso lo causó. La gran cantidad de coladas y formas volcánicas que hay en Venus demuestra que el vulcanismo ha sido el gran protagonista en la historia geológica del planeta. Tanto es así que ha llevado a los científicos a plantear que Venus podría seguir siendo volcánicamente activo a día de hoy. En 2024, un grupo de investigadores que revisaba los datos antiguos de la Magallanes descubrió que dos volcanes entraron en erupción mientras la sonda estaba en órbita a principios de los 90. Esto refuerza un hallazgo histórico del año anterior, que el Maat Mons también tuvo una erupción en 1991. Así que, ¿qué está pasando bajo la superficie? ¿Cómo es el manto de Venus? Una pista para entender todo esto está en las llamadas coronas de la superficie, como esta, la Yavin Corona, que mide nada menos que 500 kilómetros de ancho. Cuando el magma caliente y ascendente desde lo profundo del manto de un planeta alcanza la superficie, o más bien la litosfera, deja su huella. En la Tierra, nuestras placas tectónicas se desplazan sobre estos puntos calientes de magma, creando cadenas volcánicas como las islas Hawái o extensas llanuras de basalto. Pero en Venus solo hay una única placa tectónica, así que la actividad de estas plumas del manto empuja la superficie hacia arriba para luego colapsar a medida que el magma se enfría. ¿El resultado? Estas coronas. Aunque tengan cientos de millones de años, muchas están sorprendentemente bien conservadas. Hay unas 500 repartidas por todo el planeta, distribuidas en patrones que no encajan con los límites de placas, y sus características sugieren una litosfera demasiado gruesa o resistente para romperse en placas móviles como las de la Tierra. Todo esto apunta a un tipo único de deformación litosférica en la que la corteza permanece casi fija, pero es empujada, tirada y deformada por fuerzas que actúan desde abajo. Este modelo de planeta con una tapa estancada podría estar detrás también del efecto invernadero descontrolado de Venus. En la Tierra, nuestras placas tectónicas realizan procesos vitales, como enterrar el carbono oceánico. Cuando llueve, el carbono de la atmósfera reacciona con las rocas de las montañas y forma nuevos minerales, que poco a poco llegan a los océanos y terminan almacenados en los sedimentos del fondo marino. Luego, cuando una placa oceánica se hunde en las zonas de subducción, esos sedimentos vuelven a entrar en el interior de la Tierra, hacia el magma, y así se regula la temperatura del planeta y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero en Venus, al no tener actividad tectónica, este proceso regulador no se produce. En su lugar, el calor se acumula bajo la superficie y los gases de efecto invernadero no se eliminan de forma eficiente de la atmósfera. Cuanto más caliente se vuelve el interior, más inestable se vuelve todo el sistema, hasta que la litosfera entera se reinventa en un evento de resurgimiento global y el ciclo empieza otra vez. No sabemos exactamente cuándo ocurrió la última vez que pasó esto en Venus, pero el informe técnico de la NASA tras la misión Magallanes apunta a que fue hace unos 300 millones de años. Otro síntoma curioso de la tectónica y actividad del manto únicos de Venus son las llamadas Tesserae, que se pueden ver en las regiones de tierras altas del planeta. Son formaciones geológicas muy características, con un terreno súper deformado que parece un mosaico de baldosas. Cubren alrededor del 8% de la superficie de Venus y se encuentran principalmente en las zonas altas. Al ser unas de las estructuras más antiguas visibles en la superficie de Venus, datan de hace unos 750 millones de años.
Las misiones soviéticas Venera 15 y 16 fueron las primeras en identificar estas formaciones en los 80, pero fue Magallanes quien las mostró con un detalle espectacular, como esta imagen de Alfa Regio, una de las Tesserae más destacadas de Venus. Los científicos aún no tienen claro cómo se formaron exactamente las Tesserae, pero las dos teorías principales apuntan a que podrían estar compuestas por rocas volcánicas o ser parte de la corteza continental de Venus, deformada por compresión o expansión. Si fuera así, serían como puertas al pasado geológico de Venus, e incluso podrían darnos pistas sobre cómo era el clima hace miles de millones de años. Lo más fascinante es que Magallanes captó la primera evidencia de tectónica activa en otro planeta del Sistema Solar, en la región de Afrodite Terra, una zona continental más o menos del tamaño de África. La imagen de la izquierda se tomó a finales de noviembre de 1990, durante el primer viaje de Magallanes alrededor de Venus. La de la derecha, 8 meses después, cuando la sonda volvió a sobrevolar la zona. ¿Ves esa zona clara como de flujo que apareció? Probablemente sea el resultado de un desprendimiento de tierras, que podría haber sido provocado por un benemoto, es decir, un terremoto en Venus. El 13 de octubre de 1994, después de completar una de las misiones de espacio profundo más exitosas de la historia, la sonda hizo su descenso final a través de la atmósfera del planeta que había estudiado con tanto empeño durante 4 años. Mientras se precipitaba hacia la superficie, siguió transmitiendo datos sobre la atmósfera superior de Venus, hasta que el calor y la presión extremos acabaron por destruirla. Más de 30 años después, Magallanes sigue siendo nuestra principal fuente de información sobre Venus. Y como toda buena misión, planteó tantas preguntas como respuestas nos dio. ¿Hubo alguna vez agua en Venus? Si la hubo, ¿habría sido Venus habitable? ¿Cómo ha evolucionado el planeta a lo largo del tiempo? ¿Sigue Venus activo volcánicamente hoy en día? Para responder a estas y muchas otras cuestiones, NASA tiene preparadas las próximas misiones Veritas y Da Vinci, que despegarán entre 2028 y 2030 y que volverán a revolucionar nuestro conocimiento sobre Venus. Da Vinci Plus estudiará las nubes de Venus durante 2 sobrevuelos asistidos por gravedad, y también enviará una sonda de descenso que se adentrará en la atmósfera para analizar mejor sus gases, su química y su historia de agua. Aunque no se espera que sobreviva al aterrizaje, la sonda recogerá datos e imágenes valiosísimas durante su descenso de aproximadamente 1 hora hasta la abrasadora superficie del planeta. Por su parte, la nave Veritas será un orbitador de Venus, parecido al MAVEN que actualmente estudia Marte. Durante los 3 años que pase dando vueltas a nuestro vecino, su misión será buscar evidencias de vulcanismo y actividad tectónica actuales, midiendo el calor que emana de la superficie y analizando la composición de las Tesserae. Estos descubrimientos nos ayudarán a comprender hasta qué punto Venus y la Tierra son diferentes o parecidos. ¿Podría ser nuestro vecino una ventana hacia nuestro propio futuro? ¿O es más bien nuestro gemelo malvado y ardiente? Si te ha gustado esta exploración de Venus, quizá te interese echar un vistazo a mi otro vídeo sobre las últimas imágenes de Júpiter e Io. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.